Capítulo 331, Retiros de éter. Una enorme bola de fuego se reunió instantáneamente frente a todos. Al estar tan cerca, se sentía como si estuvieran a punto de ser asados vivos. La bola de fuego no se demoró. Con un silbido ensordecedor, salió disparado hacia adelante, aplastando a los monstruos no muy lejos. En el mundo de los MC, esto habría parecido un hechizo de bola de fuego estándar. Pero en Teyvat, una bola de fuego de más de 10 metros de diámetro se precipitó como un meteoro que cae. Rayen chasqueó la lengua en silencio. Incluso con el efecto del anillo de ojos encantados. Esto todavía era solo un hechizo de nivel avanzado. Si fuera un verdadero hechizo prohibido de nivel maestro del elemento fuego, como Fallen Star of Inferno, solo Dios sabía lo que sucedería. Y si se combina con un bastón de nivel maestro del elemento fuego, ¿un meteoro creado por el hombre? Puede que no coincida con el Planet Befal con toda su fuerza de Zhongli, pero tampoco estaría muy lejos. En un abrir y cerrar de ojos, la bola de fuego golpeó a los monstruos y provocó una explosión catastrófica. Las llamas se comprimieron por un momento. Luego estalló como una flor llameante iluminando la noche, devorando todo ser vivo en un radio de 100 metros. Incluso el suelo se agrietó y quemó instantáneamente, las rocas se derrumbaron y quienes estaban en los acantilados lejanos sintieron la onda expansiva. Rocas y escombros comenzaron a caer por los acantilados bajo sus pies. Los silichurls atrapados en la bola de fuego explosiva no sobrevivieron ni uno solo. Algunos fueron incinerados instantáneamente al contacto. Impresionante. Tartaglia vitoreó, aplaudiendo con fuerza. Aunque prefería el combate real con espada y lanza, este espectáculo explosivo era extremadamente atractivo. ¿Quién dijo que los magos no pueden luchar cuerpo a cuerpo? ¿Los magos que no pueden participar en combates cuerpo a cuerpo son incluso magos reales? Rayen había mencionado antes que los bastones tenían una opción de mejora especial, el modo cuerpo a cuerpo. ¿Qué significa eso? Mano izquierda, bastón. Mano derecha, espada. Llevando paz y sabiduría al mundo. 1. Mueve el bastón desde lejos para derrotar a los enemigos, y cuando crean que están a salvo a distancia. Acércate bajo una cobertura mágica, golpéalos con el bastón y luego saca la espada para sorprenderte. Esta era la verdadera forma de estudiar la brujería. En resumen, todos estaban extremadamente interesados en el potencial de los bastones de hechicería. Esta explosión tuvo imágenes impresionantes y un poder destructivo devastador. A Ningguang y los demás no les importó, en el peor de los casos. Podrían reclutar ayuda para reparar las ruinas después. Con los materiales de MC World, las reparaciones fueron sencillas. Sin embargo, desde las ruinas lejanas, Aether, que había estado jugando con algo, de repente se sintió incómodo. Le había llevado mucho tiempo encontrar este punto de acumulación de líneas ley, y había reunido tantos silichurls. ¿Quién hubiera pensado que ocurriría un desastre tan inesperado? Ocultó su aura y caminó rápidamente hasta el borde de las ruinas, mirando a lo lejos. Al instante, la expresión de Aether se volvió de sorpresa y se escondió. ¿Geo Archon? ¿Anemo Archon? ¿Fatui? ¿7 estrellas? ¿Caballeros? ¿Qué tipo de combinación es esta? ¿Y? ¿Lumine? ¿Me han visto? Los ojos de Aether parpadearon y reprimió con fuerza todas sus fuerzas, sin atreverse a filtrar ni un poco. Después de todo, se había escabullido hasta aquí para causar problemas, y aunque tenía un contrato con Zhongli, ese contrato no cubría esta situación. Si Zhongli lo descubría, no se sabía qué podría pasar. Solo un Zhongli fue suficiente para darle dolor de cabeza. Después de todo, el Geo Archon era un dios marcial. En una pelea 1 a 1, Aether no creía que pudiera ganar. Algunas de las habilidades de Aether estaban actualmente debilitadas por el mundo, haciéndolas inutilizables. Además de eso, estaba Venti. Juntos, Aether no tenía ninguna posibilidad. Y para empeorar las cosas, Lumine también estuvo aquí. Él había estado vigilándola, pero definitivamente ahora no era el momento de confrontarla. Frunciendo el ceño, Aether miró a los Abyss Heralds que lo rodeaban y dijo en voz baja. Aborta el plan. Regresa al abismo. One Abyss Herald asintió e instantáneamente abrió una puerta de teletransportación abisal, desapareciendo en ella. La configuración aquí solo había sido un experimento audaz de Aether, y ahora había logrado algunos resultados. No había nada más particularmente importante aquí. Irse ahora no tendría mucho impacto. Antes de entrar al portal, Aether miró hacia Lumine, suspiró y desapareció sin dejar rastro.
No había liberado ningún poder elemental. Pero el aura de la puerta abisal todavía había llamado la atención de Zhongli. La mirada de Zhongli se entrecerró, apareció un destello de luz dorada y su expresión se oscureció. La orden del abismo. ¿Qué? Todos los que estaban cerca se congelaron por un momento. Zhongli resopló irritado. No es de extrañar que tantos monstruos se hayan reunido aquí. Incluso con un punto de acumulación de línea ley. No debería reunir tantos. Venti parpadeó y sonrió juguetonamente. Ese tipo te estaba causando problemas. Zhongli asintió, luciendo un poco molesto. No le importaba particularmente lo que hiciera a Aether, pero este tipo no podría simplemente hacer que un viejo dragón retirado comenzara a trabajar nuevamente, ¿verdad? Después de todo, eso no está en los términos de tu contrato con él no está obligado por ello. Venti saludó alegremente. Zhongli gruñó y no dijo más. Abajo, el caótico enjambre de monstruos avanzaba lentamente hacia el área de la explosión. Rayen tampoco se apresuró a ocuparse de ellos. Lumine pensó por un momento y miró a Zhongli. ¿Fue él? ¿Aether? Zhongli asintió y dijo en voz baja. En esas ruinas lejanas, no sé exactamente qué está haciendo, pero, probablemente no sea nada bueno. Lo siento por eso. Lumine se rascó la cabeza tímidamente. Está bien. Zhongli respondió con calma. Él es él, tú eres tú. Solo echa un vistazo más tarde. Capítulo 332, el agujero negro lanzado en Teyvat. Lumine se frotó la mejilla y murmuró frustrada. ¿Ese tipo se ha ido? En serio, somos muy cercanos y todavía se niega a verme. Es terco hasta un grado aterrador. Todos sabían claramente que el hermano de Lumine era el príncipe de la Orden del Abismo, pero no parecían particularmente preocupados. No importa qué planes tuviera el abismo, por ahora, realmente no eran rival para Liyue. A menos que unieran a todos los dioses demoníacos bajo el abismo, enfrentarse a Liyue terminaría en una derrota completa. Rayen retiró la mirada y, al ver que los monstruos de abajo estaban lo suficientemente reunidos, agitó la mano y dijo. Entonces continuaré. Próximo. Probaré el poder de un hechizo prohibido de nivel maestro. Primero. Barrera del exánime. Con un movimiento de su bastón, 5 gruesos escudos aparecieron alrededor de Rayen. Aunque no parecían tan refinados como el escudo de Jade de Zhongli, el aura de leyes y principios era excepcionalmente fuerte. Absorber por la fuerza 5 ataques cualesquiera, realmente es una habilidad difícil de entender. Lisa murmuró con admiración. Rayen agitó la mano y luego saltó del acantilado. En un instante, destrozó el espacio debajo de él, destrozando una gran parte del suelo. Al ver esto, Tartaglia quedó impresionado. Entonces, el señor Rayen realmente representa el máximo logro de un guerrero. Los ataques a distancia son suprimidos por el bastón vampírico y el bastón de nivel maestro, y en cuerpo a cuerpo, nada puede resistir ni siquiera un golpe de él. Si tuviera este poder, ya habría aplastado al médico en el suelo. Diluc quedó muy satisfecho con la descripción de Tartaglia. Nadie más dijo nada. Los monstruos no eran muy inteligentes. No sintieron ninguna amenaza por parte de Rayen. Solo vieron acercarse a un ser vivo e inmediatamente cargaron imprudentemente. Pronto, los monstruos rodearon a Rayen desde todas direcciones, bloqueando todos los caminos. Incluso personajes de primer nivel como Tartaglia y Diluc encontrarían esta situación complicada. Pero nadie se preocupaba por Rayen. Usó armas y el bastón simplemente porque le gustaban las cosas llamativas. En Teyvat, él mismo era la encarnación del poder más fuerte. Si no quisiera jugar, un golpe alteraría permanentemente el terreno. ¿Estar rodeado de monstruos? ¿Incluso por un dios demonio? Podía abrirse camino a puñetazos y patadas. Rayen no se apresuró a atacar. Escaneó el área y esperó hasta que los monstruos se hubieran reunido lo suficiente. Luego levantó su bastón y un intenso relámpago color sangre estalló a lo largo de él. Desde la distancia, todos sintieron una escalofriante sensación de muerte. Zhongli frunció levemente el ceño y midió la distancia entre Rayen y los demás. Al ver que era más de 1 kilómetro, no habló. Solo activó el escudo de Jade, más vale prevenir que curar. Cuando el relámpago rojo sangre del bastón brilló intensamente, Rayen de repente apuntó hacia el cielo. Agujero negro. Ante sus palabras, el cielo quedó cubierto por una nube de tormenta de color sangre. Un relámpago carmesí, espeso y sólido, se retorcía como serpientes en su interior.
Después de un momento de reunión, de repente cayó del cielo. Serpientes relámpago atravesaron la tierra, dejando tierra quemada centímetro a centímetro. Al golpear las rocas de abajo, inmediatamente abrió un gran cráter. En cuanto a los monstruos, ya sean Ilichurls, jóvenes Geobisaps, incluso los más fuertes Ruin Hunters o Ilichurl Rock Guardkins, e incluso Electro Slims, todos fueron destruidos por un solo rayo. No apareció ningún signo de inmunidad. Aunque el relámpago color sangre es una forma de trueno, no es el relámpago elemental puro de Teyvat. Es un rayo de otro mundo liberado a través del bastón, con un poder inmenso. Los Electro Slims simplemente no pudieron soportar tal impacto. Originalmente, en el mundo MC, el hechizo solo podía cubrir un área de 7×7, pero ahora abarcaba más de 1000 metros. Las nubes de tormenta rugieron sin cesar. Rayen mantuvo su bastón en alto y los relámpagos continuaron chirriando por el campo de batalla. Los monstruos cayeron uno por uno, convirtiéndose en humo pálido. En un abrir y cerrar de ojos, había creado un enorme vacío en la densa horda de monstruos. ¡Qué hechizo tan aterrador! No es de extrañar que se llame hechizo prohibido. Lisa suspiró con admiración, su mirada fija en el bastón atronador, cada vez más tentada. De hecho, libre de la supresión de ese otro mundo. El poder que esta arma y este hechizo pueden desatar ha subido a otro nivel. Zhongli asintió levemente. Si ese es el caso, entonces ciertamente posee el poder de amenazar a los dioses demoníacos. Todos asintieron con la cabeza. Este bastón combinaba hechizos de invocación y hechizos de escudo. Ahora, con la adición de la singularidad arsénico-plomo-hierro, un área amplia. Hechizo de alto daño, ya era suficiente para herir gravemente a los dioses demoníacos más débiles. Y eso sin mencionar el modesto pero poderoso hechizo de nigromante contenido en el bastón. El paje del nigromante, un potente hechizo con efectos malditos, capaz de producir resultados asombrosamente únicos en cualquier momento. No es de extrañar que sea el hombre de nuestro líder del salón. Utao orgullosamente puso sus manos en sus caderas, mirando a Ayaka con una sonrisa descarada. ¿Y entonces? ¿Cómo es? Ayaka, ¿cómo se compara ahora Rayen con tu Raiden Shogun? Al oír esto, Ayaka dejó escapar una suave risa y sacudió la cabeza. Si hablamos de la fuerza personal de Rayen, creo que el general no es rival para él. Pero este hechizo prohibido de Electro por sí solo todavía no supera al general. Debes entender que el general puede, con solo un pensamiento, cubrir todo Inazuma con una tormenta abrumadora, una presencia absoluta. Capítulo 333, Zhongli y Raiden Shogun. ¿Quién es más fuerte? 1. Aunque no sabía qué estaba pasando con el Raiden Shogun últimamente, quien parecía algo indiferente a la vida de su gente. Ayaka había crecido escuchando historias sobre ella y todavía creía firmemente que Raiden Shogun se preocupaba por su gente. Además, las tormentas en Inazuma eran tan poderosas que incluso una persona ciega podía sentir su fuerza con solo el sonido. No eran comparables a la pequeña tormenta que estaban presenciando ahora. Sin embargo, Zhongli negó con la cabeza. De hecho, no se compara con el trueno de Baal, Raiden Shogun, pero estar en Inazuma. La general puede manipular las líneas ley allí, y controlar a Inazuma no supone ningún esfuerzo para ella. Si estuviera en otro lugar, el efecto aún superaría la singularidad arsénico-plomo-hierro, pero no sería tan aterrador como en Inazuma. Además, en términos de calidad, esta sangre. Los relámpagos de colores se sienten mucho más fuertes que los relámpagos normales de Baal. Puede amenazar a los dioses demoníacos más débiles, pero Baal es un arconte, uno de los dioses demoníacos más fuertes. Y el Musou no Itotachi es el pináculo de las artes marciales. Al escuchar esto, Paimon parpadeó con curiosidad. 1. ¿Todos siguen hablando de este Musou no Itotachi? Ayaka, al notar el nombre Baal de este dios demonio, se sintió un poco intrigada. Después de todo, en su memoria, el verdadero nombre divino del Raiden Shogun es Baal. Ella no preguntó más, solo sonrió levemente y explicó. El general una vez usó el Musou no Itotachi para derrotar instantáneamente al dios demonio Orobas. Ese golpe, con fuerza no disminuida. Dividido a través de las 8 islas cerveceras. Dejando atrás un hito en Inazuma, el desfiladero de Musou, famoso hasta el día de hoy. El Musou no Itotachi es la técnica suprema que todo samurái de Inazuma aspira a presenciar, pero todos los que la han visto, han muerto. Paimon jadeó. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Rayen.
¿Vamos a enfrentarnos a un enemigo así? Eso es demasiado peligroso. Ella parpadeó y añadió en tono adulador. Quizás debería quedarme para ayudar con la logística. Ni se te ocurra. Rayen hizo un puchero y replicó. Nunca dije que definitivamente pelearíamos con ella. Incluso si lo hiciéramos, soy lo suficientemente fuerte, ¿vale? Pero Rayen solía ser fuerte y ahora no has recuperado completamente tu poder. Paimon murmuró en voz baja. Rayen la miró enojado. Di una palabra más y haré que luches contra el Raiden Shogun. Paimon inmediatamente guardó silencio. ¿En serio? Rayen dijo, molesto. Ni siquiera hemos empezado a pelear. Y ya estás dejando volar tu imaginación, arruinando tu propio coraje. Nunca dije que nos íbamos ahora. Una vez que vayamos al bosque crepuscular, consiga el bastón escudo, encuentre 2 bastones avanzados y traiga la barrera exánime. Podemos rotarlos. Podríamos resistir 10 golpes de ella. Paimon debería recordar eso. 10 golpes del Musou no Itotachi, a los que nadie en la historia ha sobrevivido. Imagínense el respeto que nos ganarían después. Con las palabras de Rayen tentándola, los ojos de Paimon se iluminaron. Después de un momento, ella susurró. Entonces, si sobrevivimos al Musou no Itotachi, ¿todos me respetarán cuando me vean? Eso, por supuesto. Esta vez, Ayaka respondió por Rayen, tapándose la boca mientras se reía levemente. Si Paimon pudiera resistir el Musou no Itotachi del general, todos los samuráis de Inazuma la considerarían el mayor logro. Incluso cantarían sobre ella en las calles y callejones. Quién sabe, la gente podría incluso ofrecerle comida deliciosa cuando pasa. Al escuchar esto, Paimon inmediatamente se animó y se puso de pie con orgullo. Para resistir al Musou no Itotachi y salvar a todo Inazuma del peligro, ¿quién más sino Paimon? 1. Espera, Inazuma. Tu reina Paimon viene a rescatarte. Nadie había visto nunca una pequeña criatura tan fácil de persuadir, y todos no pudieron evitar reírse. Paimon se imaginó caminando por las calles, con todos llamándola reina Paimon y ofreciéndole comida furiosamente, tanta que ni siquiera podía comerla toda. Solo pensar en eso la hacía babear. Al cabo de un rato, se secó la boca y preguntó con curiosidad. Por cierto, el escudo de Jade de Zhongli también es muy fuerte. ¿Podría resistir el Musou no Itotachi? Zhongli pensó por un momento. En términos generales, no sería. Cuando Zhongli dijo que no lo resistiría, se refería a quedarse quieto y dejar que lo golpeara. Por supuesto, no podría sobrevivir. Después de todo, el Musou no Itotachi es el golpe definitivo. Capaz de dividir un continente. No importa lo fuerte que sea, existen límites. Paimon se rascó la mejilla y murmuró. Entonces, ya que te llaman Geo Archon, ¿podrías derrotar al Raiden Shogun? Al escuchar esto, Zhongli sonrió levemente pero no respondió. Ayaka también se sintió incómoda. Hacer esa pregunta delante del mismísimo Geo Arconte, ¡qué tortura! ¿Paimon no tiene idea de por qué a Zhongli se le llama Geo Arconte? Afortunadamente, Xiao, como primer discípulo de la cocina del Arconte, habló. Debes entender que Orobas era originalmente un dios demonio de Liyue. Cuando los 4 grandes dioses demonios se reunieron para atacar Liyue, Orobas miró desde lejos. Vio al Arconte derrotar sin ayuda a los 4 dioses demoníacos, así que huyó de Inazuma. Y el propio Orobas ni siquiera era tan fuerte como esos 4 dioses demoníacos. Durante las guerras de los dioses demoníacos, Liyue tenía la mayor cantidad de dioses demoníacos y el campo de batalla allí era el más brutal. Pero todos fueron eliminados por el Arconte, los dioses demoníacos de Liyue huyeron, fueron sometidos o fueron asesinados. Solo quedaron los propios dioses demoníacos de Liyue. Y es por eso que el Arconte es reconocido como Geo Arconte. Baal simplemente alcanzó la cima del manejo de la espada, pero el propio Arconte encarna las artes marciales. Posee habilidades que van más allá del extremo, espadas, lanzas, alabardas, hachas, ganchos y tridentes, todos dominados a la perfección. Cerca, Jixiao asintió con la cabeza. Todos ustedes no conocen la verdadera fuerza del Arconte. No ha luchado con todo su poder durante mucho tiempo, por lo que es comprensible que las generaciones posteriores no lo hayan visto. Pero lo vimos en los campos de Willy Plan enfrentándose a los 4 grandes dioses demonio. Barbatos debería haberlo visto también. Venti asintió apreciativamente, claramente impresionado. Capítulo 334, 334, ¿Rayen contra Zhongli?
De hecho, aunque el anciano ya no interviene, ningún dios demonio se atreve a subestimar su fuerza. En la reunión de los 7 arcontes, Belzebul y Piroarchon pensaron que la reputación del anciano como dios marcial era demasiado grande, por lo que ambos lucharon contra él una vez. Lumine se animó, curioso. ¿Y cuál fue el resultado? Bien. Venti se encogió de hombros. El Piroarchon aguantó 40 ataques antes de ser derrotado. Belzebul lo hizo un poco mejor, sobreviviendo a más de 100 ataques. Aunque ninguno de los dos usó poder elemental, nadie pensaría que el dios demonio que duró más tenía habilidades débiles, ¿verdad? Incluso cuando los dos lo atacaron juntos, el anciano lo sometió a ambos con 200 golpes. Fue a partir de ese momento que todos los dioses demoníacos, e incluso los 7 arcontes, lo reconocieron como el dios demonio más importante, y el título de dios marcial era bien merecido. Para ser sincero, incluso creo que el viejo había trascendido los límites de los dioses demoníacos. Las técnicas de lanza de Xiao ahora no tienen comparación en todo Liyue, pero debes saber que las habilidades de lanza de Xiao también fueron enseñadas por el anciano. En vuestras mentes, el anciano es principalmente el Geo Arconte, el dios de los contratos. Pero en los corazones de todos los dioses demoníacos, el anciano es ante todo el dios marcial. Al escuchar esto, todos quedaron impresionados. Era la primera vez que escuchaban un relato tan sencillo de Zhongli en la antigüedad. Obtuvieron una comprensión más profunda de lo que realmente significaba ser un dios marcial. Someter a enemigos por debajo del nivel del dios demonio no fue nada especial. Poner en solitario a un dios demonio era normal. Pero revertir la marea incluso cuando te superan en número, e incluso aplastar a tus enemigos, eso está más allá de toda descripción normal. Ayaka estaba secretamente sorprendida. Ella había considerado que el Raiden Shogun podría no derrotar a Zhongli. Pero nunca imaginó que sería suprimido con tanta facilidad. Lumina también. Se preguntó si podría derrotar a Zhongli una vez que recuperara completamente su fuerza. Esas son todas viejas historias, no vale la pena mencionarlas. Zhongli suspiró, luciendo algo melancólico. Cuando los 4 grandes dioses demonio atacaron, tampoco los derroté fácilmente. ¿Tantos viejos amigos perecieron? Apenas logré derrotarlos mientras estaba gravemente herido. Venti puso los ojos en blanco. Usando las palabras de Lumine, deja de presumir, viejo. Tus inmortales están a punto de ser revividos de todos modos. Además, cuando te enfrentaste a esos 4 dioses demoníacos, en cualquier otra nación, habrías estado calificado para ganar la guerra del dios demonio y ascender como uno de los 7 arcontes. A Zhongli no le importaba la fuerza de esos dioses demoníacos. Pero cuando Venti mencionó que los inmortales podían revivir, Zhongli sonrió. Por supuesto, si esa felicidad fue amplificada por Xiao y los demás colmándolo de elogios excesivos, nadie lo sabía. Paimon se rascó la mejilla, todavía confundida. ¿Cómo podría un dios marcial digno, el más fuerte entre los dioses demoníacos, e incluso entre todos Teyvat excepto Celestia, terminan aprovechando? ¡Ridículo! Una ráfaga de viento pasó rápidamente y Rayen regresó al acantilado. Al ver a todos charlando y riendo, preguntó con curiosidad. ¿De qué estabas hablando? Al ver a Rayen, todos recordaron de repente que aquí había una existencia aún más con errores. Rayen era alguien que podía atravesar las mismas leyes de Teyvat. Aún más absurdo, no tenía ningún poder elemental, pura fuerza física capaz de destruir montañas y ríos. Si alguien era escandaloso, era este tipo. Hablando de la fuerza del arconte. Ningguang habló en voz baja. La fuerza de Zhongli. Rayen chasqueó la lengua y dijo en voz baja. De hecho, muy fuerte. Cuando los dos fuimos al mar oscuro, personalmente lo vi empalar a un dios demonio recién ascendido con una sola lanza. Convocó a Planet Befal y aplastó a 3 dioses demoníacos a la vez. Cuando esos dioses demoníacos lo vieron, inmediatamente metieron la cola y corrieron. Para otros, Rayen claramente estaba elogiando la fuerza de Zhongli. Pero Zhongli recordó el día en que vio a Rayen lanzar un solo golpe y sacudió la cabeza con ironía. Solo aquellos que habían visto a Rayen desatar su golpe con toda su fuerza podían entender la magnitud de ese impacto. ¿El mismo espacio había sido destrozado? Incluso los 3 dioses demoníacos que Rayen dijo que habían escapado fueron aplastados por ese golpe. Comparadas con eso, las propias hazañas de Zhongli parecían casi triviales. Entonces, Rayen, si lucharas contra Zhongli. Paimon, siempre ansiosa por el drama,
preguntó. Antes de que Rayen pudiera responder, Zhongli negó con la cabeza. Me moriría. Todos se quedaron en silencio y, al cabo de un rato, dejar racionalmente el tema. La fuerza de Zhongli estaba más allá de toda comprensión. Tratar de imaginar el poder de Rayen era inútil. Lo superó con creces, ya sea 1000 veces o 10.000, no hubo una diferencia significativa. Rayen señaló la tierra destrozada debajo y dijo con orgullo. Mira mis resultados. ¿Qué te parece? Bastante impresionante, ¿verdad? Lisa miró hacia abajo. El suelo estaba lleno de materiales monstruosos y los relámpagos color sangre aún crepitaban en la superficie. Este lugar parecía haberse convertido en una tierra de muerte. De hecho, muy impresionante. Lisa asintió con aprobación y soltó una ligera risa. Me pregunto, ¿me dejarías probar este bastón, Rayen? Capítulo 335, Lisa empuñando el bastón atronador. Lisa no estaba bromeando, realmente quería probar el bastón atronador, probar su propia fuerza y ver cuánto podía desatar en Teyvat. Rayen no era tacaño, le entregó el bastón atronador a Lisa. Es un poco pesado, unos cientos de kilogramos. Eso no debería ser un problema para ti, ¿verdad? Lisa arqueó una ceja y sonrió. Generoso de tu parte. ¿Unos pocos cientos de kilos? No me subestimes. Con su dominio de electro, Lisa levantó sin esfuerzo el bastón atronador. Al momento siguiente, su poder elemental aumentó visiblemente, creando una agitación breve y violenta. Afortunadamente, Lisa rápidamente lo controló. Ella frunció levemente el ceño. Los bastones de nivel maestro son realmente poderosos. Pero si uno no tiene suficiente control, tocarlos imprudentemente solo hará que la oleada sea contraproducente. Esto es algo a tener en cuenta. En las primeras etapas, es mejor familiarizarse primero con un personal de nivel avanzado. Después de todo, no todo el mundo tiene el tipo de control que posee Lisa. ¿Y qué pasa con los monstruos restantes? ¿Cómo planeas probarlo? Rayen señaló al grupo de menos de 300 monstruos que se encontraban debajo. A estas alturas, los monstruos se habían dispersado un poco, por lo que manejarlos individualmente sería un poco problemático. Lisa enarcó una ceja, sonriendo. ¿Olvidé decírtelo? Yo también soy un mago bastante poderoso. Ella agitó su bastón ligeramente. Lisa murmuró suavemente, sin siquiera usar su elemental burst. Solo una simple habilidad elemental, pero los cielos respondieron de inmediato. El suave resplandor del crepúsculo se convirtió en oscuridad y capas de nubes de tormenta se acumularon en lo alto. Un rayo púrpura huyó, cubriendo un área incluso más grande que el anterior agujero negro de Rayen. Jan parecía un poco sorprendida. Había visto a Lisa a máxima potencia antes, y el cielo también se había oscurecido entonces, pero la cobertura no era tan grande y los relámpagos no eran tan mortales. Pero ahora, esto excedió por completo su imaginación. Incluso sintió que Lisa aún no había alcanzado su máxima potencia. La propia Lisa se sorprendió al principio, pero luego se llenó de alegría. El bastón atronador funcionó mucho mejor de lo que había imaginado. El 60% de su mejora de poder elemental fue mucho más fuerte que simplemente aumentar el daño elemental. Venti frunció el ceño y chasqueó la lengua. No es de extrañar que ella sea la bruja de las rosas. Incluso este movimiento por sí solo rivaliza con algunos dioses demoníacos, y este ni siquiera es su explosión elemental todavía. Lisa aumentó aún más la producción y el rayo parecía obediente, atacando a los monstruos precisamente como ella quería. Lisa no le prestó atención a Venti, pero Diluc lo escuchó y quedó bastante sorprendido. Entonces, ¿estás diciendo que con el bastón atronador, Lisa puede rivalizar con un dios demonio? Venti se encogió de hombros. La habilidad elemental es de hecho lo suficientemente fuerte como para dañar a los dioses demoníacos. Con una explosión elemental más fuerte, incluso podría matar a un dios demonio de bajo nivel. En otras palabras, empuñando el bastón atronador, ella no es más débil que un dios demonio de bajo nivel. Además, ten en cuenta que el bastón contiene la bola de fuego explosiva. Ese es un hechizo capaz de desencadenar sus propias reacciones elementales. Diluc asintió seriamente. Entiendo. Nos aseguraremos de que obtenga su propio bastón atronador lo antes posible. Al ver aparecer tantos adepti de Liyue en tan poco tiempo, incluso rivales de dioses demoníacos, Diluc no pudo evitar sentir un poco de envidia. Pero esa era su base, revivir incluso una parte de ella no era algo que envidiar.
Si Mondstadt tuviera a alguien como Lisa con poder de combate al nivel de un dios demonio, sería perfecto. Ayudar a Lisa a conseguir el bastón atronador fue la mejor opción. Ya sea más tarde por las luchas de autoridad de Jan o por cualquier crisis futura en Mondstadt. Incluso si Venti seguía siendo poco confiable, Lisa por sí sola sería suficiente para estabilizar las cosas. Aunque Lisa normalmente parecía perezosa, era muy confiable. En todos los caballeros de Favonius, es posible que Diluc no confíe plenamente en Kaella, pero no tuvo más remedio que confiar en Lisa. Además, Lisa era amiga íntima de Jan. Perdido en sus pensamientos, Diluc suspiró. El bastón atronador. ¿Qué tan difícil sería conseguir uno en la mano? Aún no se sabe si queda un segundo bastón de nivel maestro en algún lugar del bosque crepuscular. Lisa aumentó su producción elemental. Incluso con su control, la oleada de poder fue un poco difícil de manejar. Afortunadamente, la ubicación era adecuada, por lo que pudo liberarlo. Más de 300 monstruos fueron aniquilados en un abrir y cerrar de ojos. Lisa ahora había tenido una idea preliminar del aumento de poder del bastón atronador. Mirando con cariño el bastón que tenía en las manos, dijo con pesar. Lástima, aún no he probado el elemental Barst. Miró a Rayen con una pizca de significado. Aún peor. Este bastón ni siquiera es mío. Rayen sonrió. Todos ustedes tienen poder elemental y yo no. Finalmente encontré un bastón que me permite liberar energía elemental, y todavía tienen que estar celosos. Entonces, Lumine se encogió de hombros con impotencia. Ya eres lo suficientemente fuerte. ¿Por qué necesitas poder elemental? Ja. Por supuesto que es por estilo. Rayen asintió con indiferencia. De hecho, ustedes no saben lo que es no tenerlo. Yo nunca he tenido poder elemental. ¿Realmente necesitas esto? Lumine puso los ojos en blanco. ¿Puedes destrozar a Teyvat y seguir persiguiendo un poder elemental inútil? No lo entiendes, dijo Rayen, sacudiendo la cabeza misteriosamente. Ser fuerte es temporal. Pero tener estilo dura toda la vida. 2. ¿Qué hay de malo en que yo persiga el poder elemental? ¿No está tu gente común y corriente siempre persiguiendo la visión? Todos guardaron silencio. Nunca esperaron que Rayen se comparara con la gente corriente de Teyvat. ¿Gente común y corriente? Podría golpear y matar a la mismísima Celestia. Capítulo 336, 336. Pequeño dios del trueno. Hablando de visiones. Rayen miró a Venti y Zhongli. Ustedes dos, ¿por qué no pueden darme una visión? Ustedes se dieron una, ¿no pueden darme solo una? Zhongli negó con la cabeza. Una visión es. Celestia. Celestia. Lo sé. Rayen suspiró impotente. Siempre es esa línea. ¿Qué tal si me dices dónde está Celestia para que yo pueda subir y charlar con esos dioses? Solo imaginar a Rayen con sus puños del tamaño de sacos de arena, golpeando a un dios hasta matarlo y luego pidiéndole una visión. La escena era vergonzosa sin importar cómo lo pensaras. Zhongli y Venti permanecieron en silencio. Si realmente quieres uno, puedo darte un caparazón vacío. Que sea activo no depende de ti. Zhongli suspiró, finalmente incapaz de resistir la insistencia de Rayen. Entonces está arreglado. Rayen asintió alegremente. Tú me das un ojeo, Venti me da uno a Nemo, Naida me ayuda a encontrar uno dentro, y luego. Se volvió hacia Rosaline. Rosalina. Dile a tu dios criogénico que me dé uno criogénico. Lo convertiré en un brazalete, si uno se activa, genial. Todos sonrieron irónicamente. Solo Rayen podía hablar con tanta naturalidad sobre un tesoro dado por Dios. Pero tenía sentido, no necesitaba el poder real de la visión. Solo quería la elegante energía elemental, en otras palabras, quería una piel. Rosaline sonrió amargamente y asintió. Hablaré con su majestad la reina. Rayen, luciendo satisfecho, se acarició la barbilla y murmuró. Escuché que Inazuma tiene una estatua del dios omnipresente cubierta con visiones robadas, ¿tal vez debería mover esa hacia atrás? Ayaka se estremeció. No dudaba que Rayen podría moverlo. Pero esas visiones pertenecían a otros, y tocar esa estatua definitivamente enojaría al Raiden Shogun. Si estallara una pelea, su general fácilmente podría abrir un abismo con un Musou no Itotachi, y si Rayen lanzara un puñetazo, la isla Narukami se hundiría. Rayen, por favor, absolutamente no lo hagas. Las visiones de otras personas no pueden ser activadas por otra persona. Ayaka suplicó seriamente.
Rayen agitó la mano y abandonó la idea. En cuanto a la idea de que una visión no puede ser activada por otra persona. ¿Qué pasa con Kaedeara Kasua? Siempre hay mortales en el suelo lo suficientemente valientes como para enfrentarse al poder del rayo. Siempre hay almas extranjeras lo suficientemente atrevidas como para ejercer energía elemental. Ayudaré a vigilar el mercado. Estoy seguro de que hay gente en Teyvat vendiendo conchas de visión vacías. Intentaré hacer un conjunto de amuletos de visión para ti. Ningguang habló en voz baja, ofreciendo consuelo. Después de todo, ella alguna vez quiso vender su visión, pero alguien más la activó primero. Entonces, este mundo era simplemente absurdo. Aquellos a quienes no les importaban las visiones tenían visiones, y aquellos a quienes más les importaban, no tenían ninguna. Tenía que ser obra del destino. Los puños de Rayen le picaban, tenía ganas de darle a Fat un buen masaje. Lisa le devolvió el bastón atronador a Rayen, con un dejo de arrepentimiento en su voz. ¿Puedo volver a tomarlo prestado en algún momento? Rayen asintió. Puedes tomarlo prestado. Pero no te lo daré. Esta es mi única manera de usar el poder elemental en este momento. Lisa levantó una ceja, sonrió y señaló las persistentes nubes de tormenta en lo alto. El aura atronadora aún se estaba gestando, lejos de disiparse. Llamar a Lisa el pequeño dios del trueno mientras sostenía el bastón atronador no era una exageración. ¿Quieres decir, ese hechizo de nivel maestro anterior, agujero negro, que ni siquiera cubría tanta área como mi habilidad elemental? Rayen se quedó en silencio, mirando las nubes que retumbaban interminablemente arriba y luego pensando en su llamado poder elemental. Después de un momento, murmuró. Mi personal puede liberar múltiples elementos. Lisa se encogió de hombros, burlonamente. No lo negaré. Pero con mi habilidad elemental agregada, eso también podría llamarse un hechizo de nivel maestro, ¿verdad? Rayen hizo un puchero. De repente, ya no tengo ganas de prestártelo. No seas tan tacaño. Lisa golpeó ligeramente la cara de Rayen, medio en broma. Cuando obtengas una visión, puedo enseñarte a usar magia elemental. No solo relámpagos, también otra magia elemental. He aprendido mucho. Rayen asintió de mala gana. Cerca de allí, Ganyu cambió de tema. Vamos a ver esas ruinas. Todos se animaron. Todavía estaban muy preocupados por los planes de la Orden del Abismo. Se dieron vuelta para bajar por el acantilado. Rayen, sin embargo, permaneció en su lugar. Mirando las interminables nubes que retumbaban arriba, sintiéndose extrañamente triste. Había obtenido minuciosamente un bastón de nivel maestro y había lanzado un hechizo de nivel maestro. ¿Por qué todavía se sentía menos llamativo que la habilidad elemental de Lisa? El agujero negro era ciertamente poderoso, pero el rango no era lo suficientemente amplio y no se veía tan genial. Cuanto más pensaba en ello, más se enojaba. Apretó los puños. 1. ¿Rayen? Al verlo soñar despierto y no seguirlo, Ganyu gritó preocupado. Rayen volvió la cabeza y dijo en voz baja. Próximo. Luego levantó el puño, reunió algo de fuerza y giró hacia el horizonte. En el siguiente momento, las interminables nubes de tormenta se dispersaron instantáneamente. E incluso las nubes flotantes de arriba fueron arrastradas por el puño del viento. El resplandor de la tarde llegó a raudales. Al otro lado del cielo, apareció un canal hueco que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era como si algo hubiera atravesado los cielos. Rayen le había dado al cielo de Teyvat una parte media perfecta. Después de despejar el espacio para la habilidad elemental de Lisa, Rayen sintió una oleada de satisfacción. Mucho mejor. Capítulo 337, 337. El golpe de despedida medio de Rayen a través de Teyvat. Caminando por la tierra árida, el grupo se acercó silenciosamente a su objetivo, las antiguas ruinas que tenían delante. Al recordar la fuerza del golpe casual de Rayen hace apenas unos momentos, todos todavía estaban en un estado de duda existencial. Finalmente entendieron por qué Zhongli parecía tan preocupado cuando Rayen vino a pedirle una visión. En toda su vida, ninguno de ellos había visto algo tan absurdo. Rayen podía literalmente dividir a Teyvat por la mitad con un solo golpe. ¿De qué le servía una visión? Olvídate de Vichens. Ni siquiera el poder elemental de un dios aportaría mucho a alguien como él. Basta pensar en la escena de antes. Lanzó un puñetazo e incluso el espacio mismo tembló. El vendaval de su puño barrió el cielo y, a su paso, los cielos se aclararon, no quedaban nubes en 10.000 millas.
Y fue entonces cuando Rayen claramente ni siquiera estaba usando toda su fuerza. Entonces, ¿qué podría ofrecerle una visión? ¿Perseguir puntos de aura era realmente la única razón por la que Rayen quería uno? 1. Rosaline, sin embargo, estaba encantada. Siempre había oído a Zhongli decir que Rayen era inmensamente poderoso, pero nunca tuvo una idea concreta de lo que eso significaba. Ahora que lo vio con sus propios ojos, entendió por qué Zhongli no se había molestado en explicar. Porque nadie lo creería a menos que lo presenciara ellos mismos. Hasta ahora, ¿quién se habría atrevido a imaginar que alguien podría casi destruir el espacio de Teyvat confiando únicamente en la fuerza bruta? Después de presenciar esto, cuando pensó en los principios celestiales de Celestia, Rosaline ya no sentía la más mínima preocupación por el crío Archon. Con un poder como el de Rayen, si ni siquiera él pudiera derribar los principios celestiales, entonces bien podrían simplemente quedarse tumbados y darse por vencidos. Tartaglia también. Finalmente entendí por qué Rayen siempre había sido tan vago a la hora de aprender técnicas de combate. Para él, luchar contra monstruos era siempre lo mismo, un movimiento hacia la izquierda, un golpe hacia la derecha, cada movimiento plagado de aberturas. Pero la verdad era que Rayen nunca necesitó técnica. Cuando la fuerza alcanza su punto máximo absoluto, ninguna técnica importa. Todas las llamativas artes de espada del mundo no pudieron resistir una bofetada casual de su parte. La mera presión del viento de sus golpes ya era imparable, y mucho menos un golpe serio. Si tuviera la fuerza de Rayen, ¿perdería el tiempo practicando artes marciales? Por supuesto que no. Si alguien lo miraba de mala manera, simplemente se acercaba y lo golpeaba. ¿Razonamientos y principios? Esos podrían esperar hasta después de lanzar un puñetazo. Si el oponente pudiera resistirlo, entonces podrían sentarse y hablar de razón. Si no podían, entonces podían bajar y dejar que los no muertos les explicaran el motivo. Todos tenían sus propios pensamientos. Después de todo, el golpe de Rayen había sido demasiado trascendental. Como resultado, Paimon ahora estaba sentada en el hombro de Rayen, hinchada de orgullo, mirando hacia todas direcciones. 1. Estaba abrazada al muslo más grueso que pudo encontrar. Quienquiera que se atreviera a meterse con ella, Paimon simplemente haría que Rayen ajustara cuentas por ella. 1. Ni siquiera los arcontes o los principios celestiales fueron suficientes para preocupar al poderoso Paimon. Mientras los demás se maravillaban de la fuerza de Rayen, los pensamientos de Lisa vagaban por un camino bastante diferente. Se preguntaba, con el tipo de poder de Rayen, ¿cómo habían logrado Ganyu y los demás manejarlo? Si Rayen alguna vez actuara por capricho y le diera unas palmaditas demasiado fuertes a alguien, ¿no pasaría algo terrible? Lisa se preocupó. Con su frágil cuerpo de maga, no había manera de que pudiera soportar ni siquiera una bofetada casual de Rayen. Ahora que su problema de maldición se había resuelto, Lisa había estado considerando durante mucho tiempo si debería encontrar a alguien en quien confiar. No necesariamente alguien que la protegiera, no necesitaba eso, sino simplemente alguien en cuyo hombro pudiera apoyarse. Y naturalmente, Rayen se había convertido en su mejor candidato. Lisa había leído demasiados libros y conocía muy bien las diferentes formas en que esos asuntos podían desarrollarse. Si alguna vez estuviera con Rayen, las cosas inevitablemente la llevarían por ese camino y, sinceramente, no estaba segura de poder manejarlo. En cuanto a si Rayen siquiera la aceptaría. Bien, eso no era alardear. Lisa sabía muy bien el tipo de tentación que su cuerpo representaba para Rayen. Y también sabía que Rayen era en gran medida un carnívoro de primer nivel, del tipo que nunca rechazaba a nadie que acudía a él. Esas miradas de asombro que él le dedicaba a menudo, Lisa ciertamente los había notado. Mientras ella reflexionaba sobre esto, Lisa se acercó a Ganyu y susurró suavemente. «Ganyu, ¿puedo preguntarte algo?» Ganyu parpadeó sorprendido y luego asintió. «Cuando pasas tiempo con Rayen, ¿puede controlar bien su fuerza?» Al escuchar eso, Ganyu pensó que Lisa simplemente estaba hablando de tomarse de la mano o algo así, y su rostro se iluminó con una sonrisa de felicidad. «Por supuesto. No te preocupes. Rayen es muy gentil. Él controla su fuerza muy bien, nunca me haría daño». Entonces. Lisa se mordió el labio y su voz bajó aún más. «Cuando ustedes dos están haciendo eso, ¿puede él también controlar su fuerza adecuadamente?» En ese momento, Ganyu finalmente entendió lo que Lisa quería decir. Su rostro instantáneamente se puso rojo. Después de tartamudear por un rato, ella dijo débilmente: «Por supuesto que no.
Rayen es muy cuidadoso con los límites. Aunque cuando está feliz, su fuerza puede volverse un poco abrumadora, todavía puedo manejarlo. Y además, Rayen nunca soportaría hacerme daño. Capítulo 338, 338. La bruja se une al baile. Como anoche. Aunque ella y Utao estaban juntos, el entusiasmo de Rayen era obvio, prácticamente desbordante. Pero incluso entonces, inconscientemente contuvo su fuerza. Aún así, el poder puro de Rayen era innegable. Al final, Ganyu tuvo que beber bastantes pociones de fuerza para mantenerse al día. Hablando de eso, gracias a Dios, anoche usaron una cama del mundo de Minecraft. De lo contrario, otra cama de Teyvat se habría roto sin posibilidad de reparación. Lisa dejó escapar un suspiro de alivio. Entonces estoy tranquilo. Gracias, Ganyu. Ganyu inclinó la cabeza confundida hacia Lisa, que sonreía con picardía. Sintió que Lisa estaba pensando en algo que realmente no le gustaba. Pero debido a la pregunta directa de Lisa antes, Ganyu ya estaba avergonzado y demasiado nervioso para pensar mucho más en ello. Lisa, sin embargo, observó cuidadosamente la expresión de Ganyu y se rió para sus adentros. Aunque era una experta teórica, ella misma no lo había probado. Así que ella realmente no entendía lo bien que se sentía. Aún así, ver a Ganyu y a los demás radiantes todos los días, incapaces de ocultar las sonrisas en sus labios. Era obvio que la imaginación por sí sola no podía llegar a tal conclusión. Supongo que tendré que encontrar algo de tiempo para ponerlo en práctica. Rayen probablemente no se negaría. ¿Verdad? Lisa murmuró en voz baja. Aparte de darte el bastón del trueno, aceptaré cualquier otra petición tuya razonable. La voz de Rayen llegó de repente. En algún momento, se acercó a Lisa y sonrió mientras respondía. Lisa enarcó las cejas y casualmente enganchó su brazo alrededor del de él, riéndose entre dientes. Entonces, ¿qué pasa si te pido que investigues conmigo la magia del origen de la vida? ¿En serio? ¿Cuándo? ¿Esta noche? Rayen respondió sin dudarlo, dejando a Lisa un poco divertida. Parece que me has echado el ojo desde hace un tiempo. Rayen miró el suave peso presionado contra su brazo y se encogió de hombros. Es difícil no darse cuenta. ¿Oh? Lisa parpadeó. Estando de acuerdo tan directamente, realmente tienes el estilo de un sinvergüenza. ¿Cómo se le puede llamar sinvergüenza? Rayen respondió con una sonrisa. Esto es algo que ambos queremos. No es que yo no asumiera la responsabilidad. Ese tipo, Venti, es el verdadero sinvergüenza. Además, eres muy inteligente, debes haberte dado cuenta hace mucho tiempo de que soy carnívoro. Prácticamente te estás presentando ante mí. Si no aceptara, ¿no sería eso un insulto a mi carácter y una falta de respeto a tu belleza? Era la frase clásica de un libertino descarado. Sin embargo, por alguna razón, Lisa se sintió extrañamente cómoda escuchándola. Al darse cuenta de que Ganyu y los demás que estaban más adelante estaban a punto de darse la vuelta. Y podría ver su pequeño intercambio. Lisa se puso de puntillas y le dio a Rayen un beso rápido. Puedes venir a buscarme en cualquier momento. Siempre seré libre. Rayen asintió, secretamente encantado. Claro, Ganyu, Utao y Ningguang tenían cada uno sus encantos únicos, bellezas incomparables, todos ellos sus verdaderos amores. Pero ¿quién dijo que el verdadero amor tenía que ser limitado en número? Además, con el cuerpo de Lisa, si al menos no lo probara, nunca se lo perdonaría de por vida. Ya impaciente, decidió hacerle una visita esa misma noche. Todos llevaban sus propios pensamientos mientras continuaban adelante. Poco después llegaron a su destino. En cuanto a la tierra de Rayen, golpe demoledor hace un momento, lo guardaron en el fondo de sus mentes y no lo volvieron a sacar a relucir. Después de todo, simplemente no podían comprenderlo. Las ruinas ante ellos estaban desgastadas y en ruinas, pero la enorme puerta estaba cubierta por una capa de aura de color negro-violeta oscuro, una señal inequívoca de la obra de Ebis. Zhongli frunció levemente el ceño. Su tono disgustó. ¿Qué está haciendo exactamente ese tipo en Liyue? No lo sabremos a menos que lo comprobemos. Venti se estiró perezosamente, sonriendo emocionado. ¿Entramos? Zhongli asintió levemente, su voz profunda y firme. Ten cuidado, la sensación que tengo desde dentro no es del todo correcta. ¿Peligroso? Todos se tensaron un poco. Si incluso Zhongli pensaba que era peligroso,
entonces lo que fuera que estuviera por delante no era algo que pudiera tomarse a la ligera. No es peligro, Zhongli negó con la cabeza, aunque mantuvo el ceño fruncido. Es simplemente, extraño. El aura del abismo aquí es muy fuerte. No hay una crisis letal, pero hay una presencia que me hace sentir profundamente rechazado. ¿No les desagradaría naturalmente a la mayoría de los dioses el abismo? Lumine respondió casualmente. Venti agitó la mano. En realidad no. El abismo todavía es parte de Teyvat. Normalmente, es solo un ambiente más duro. Incluso los magos del abismo no provocan tal rechazo. Pero dentro del abismo, hay una esencia extraña, y cosas ocultas que no pertenecen a este mundo. Eso es lo que nos inquieta profundamente. No es miedo exactamente, pero... ¿cómo describirlo? Venti frunció el ceño mientras pensaba. Rayen habló en voz baja. ¿Rechazo? Los ojos de Venti se iluminaron y asintió repetidamente. Exactamente. Como dejar caer una gran mancha de tinta en agua clara, se destaca y todo lo que lo rodea lo aleja. Esa es la esencia prohibida del abismo. Naida debería saberlo, es lo que ellos llaman conocimiento prohibido. Esas cosas no solo son perjudiciales para nosotros, son rechazadas por todo Teyvat. En aquel entonces, Caenria fue destruido por los principios celestiales y los dioses precisamente porque profundizó en el conocimiento prohibido del abismo. Todos se quedaron en silencio, pensativos, pero no se demoraron en ello. Después de todo, ni siquiera Zhongli y los demás entendían completamente los detalles de Caenria, y los registros escritos eran aún más escasos. Es mejor entrar y comprobarlo por sí mismos. ¿Están todos listos? Preguntó Rayen casualmente. Zhongli asintió. Es desagradable, pero no nos detendrá. Sin embargo, esta puerta sellada con poder abisal prohibido. Antes de terminar, Rayen agitó el puño. La puerta y la barrera se hicieron añicos instantáneamente. 2. ¿Puerta? ¿Qué puerta? Rayen puso cara de inocente y abrió las manos. Para empezar, no había una puerta aquí, ¿verdad? Todos miraron impotentes. Pero en el fondo, no pudieron evitar admirarlo. No importa qué tipo de fuerza elemental o poder prohibido se interpusiera en el camino, un golpe de Rayen fue suficiente. En el momento en que la puerta se rompió, una ola de espesa y siniestra aura abisal surgió hacia afuera. Esta vez, todos sintieron malestar tanto físico como mental. Solo Rayen no se vio afectado. Después de todo, en primer lugar, no ejercía poder elemental. Aún así, ese fluido y seductor miasma negro púrpura era innegablemente siniestro. No es de extrañar que otros reconocieran instantáneamente el abismo como algo vil. Es feo a la vista y utiliza un poder tan retorcido. Era natural que la gente tuviera prejuicios contra ello. Por supuesto, mientras Rayen se quejaba de eso en su corazón, no pensó mucho en ello, ni consideró el hecho de que el bastón que empuñaba era un cetro vampírico que drenaba sangre. En todo caso, en comparación con su bastón, el abismo nunca había llegado tan lejos como para despojar directamente la fuerza vital de otra persona. Capítulo 339, Ilichurls en oración. ¿Deberíamos entrar? Paimon flotó tímidamente detrás de Rayen, agarrando la parte de atrás de su ropa con sus pequeñas manos. Rayen tiene que proteger a Paimon. Rayen se rió impotente, estaba a punto de decir algo cuando Ganyu de repente dejó escapar un grito. Por allí, Ilichurls. En primer lugar, todos estaban confundidos por la alarma de Ganyu. Era solo un Ilichurl perdido, nada de qué preocuparse. Podrían lidiar con eso fácilmente. Pero cuando volvieron la cabeza, sus expresiones inmediatamente se volvieron serias. No eran solo 1 o 2, sino 4 o 5 Ilichurls. Su comportamiento fue extraño. Sus cuerpos enteros irradiaban una aura violeta oscura. La misma energía espeluznante que persistía en este lugar. Se tambalearon de manera inestable, pero avanzaron con inquietante determinación. Tartaglia tensó su arco, pero Zhongli levantó la mano para detenerlo. Su rostro se puso pesado cuando dijo en voz baja: no actúes precipitadamente. Los Ilichurls parecieron ignorar a todos y pasaron directamente junto al grupo. Cuando llegaron a la enorme puerta, hicieron algo que ninguno de ellos esperaba. ¿Ilichurls están adorando? Lumine miró sorprendido como los Ilichurls caían de rodillas, inclinándose con reverencia. Sus rostros estaban ocultos, pero su devoción era inconfundible. Cada 3 pasos, se arrodillaban nuevamente,
presionando firmemente hacia las profundidades. ¡Qué extraño! Incluso en la academia, nunca había leído un registro de algo como esto. Los ojos de Lisa brillaron con la chispa de la investigación, aunque primero miró furtivamente a Rayen. Rayen asintió. Sigamos. Nadie se atrevió a ser descuidado, cada uno sacó sus armas. Este lugar no parecía particularmente peligroso, pero era insoportablemente extraño. Es mejor ser cauteloso. En el interior, las ruinas estaban completamente a oscuras, iluminadas solo por el débil parpadeo de velas distantes. Por todas partes, la energía negro-violeta se extendía como venas rastreras, e incluso el suelo estaba salpicado de espeluznantes crecimientos cristalinos. El grupo siguió a los Ilichurls más profundamente, paso a paso a través de la oscuridad. Después de doblar una esquina, todos se congelaron. ¿Más Ilichurls? ¿Están todos adorando aquí? ¿Es esto, algún tipo de tierra sagrada de Ilichurl? Paimon asomó la cabeza nerviosamente, murmurando en voz baja. Lisa suspiró impotente. Aunque no hay pruebas, tu suposición suena algo razonable. No muy lejos, varios Lims saltaron agresivamente hacia ellos. Tartaglia casualmente soltó algunas flechas y las derribó en silencio. Él susurró. Parece que los Lims no se ven afectados. O tal vez, solo los Ilichurl se ven atraídos así. Pero, ¿por qué? Zhongli intercambió una mirada significativa con Venti, en voz baja. ¿Aún recuerdas cómo surgieron Ilichurls? Lo sé. Lumine pensó por un momento. Luego dijo lentamente. Hace 500 años, cuando Caenria fue destruida, los principios celestiales maldijeron a su gente con la inmortalidad, y se convirtieron en Ilichurls. No, eso no está bien. Ganyu negó con la cabeza. Si solo aparecieran después de la caída de Caenria, entonces los Ilichurls tendrían solo 500 años. Pero, en verdad, incluso durante la Guerra de los Arcontes, los Ilichurls ya existían. Después del incidente de Caenria, solo hubo más Ilichurls. Las cejas de Ningguang se fruncieron como si hubiera recordado algo. Entonces, hace mucho tiempo, cuando Celestia destruyó muchas naciones, todos los ciudadanos de esas naciones se convirtieron en. Exactamente. Esta vez, Venti asintió. La antigua nación debajo de Dragonspine, debido a que vislumbraron los secretos de Celestia, Celestia envió el Skifrost Nal para destruirla. Su gente se transformó en Ilichurls. El Byakuyakoku debajo de la isla Watatsumi de Inazuma, cuya historia superó con creces la era de los Arcontes, también fue destruido por Celestia. Celestia ha destruido muchas naciones. Y los Ilichurls, para ser precisos, solo surgieron después de que apareció Celestia. Todos esos Ilichurls eran originalmente humanos. Un extraño escalofrío se apoderó del grupo. Cuando lo piensas de esa manera. Lumine apretó los labios y susurró. Celestia parece incluso más malvada que el abismo. Eje. Venti extendió las manos y sonrió con picardía. De todos modos, nunca pensé que Celestia fuera buena gente. Entonces lo que estás diciendo es, ¿cualquier cosa que haya aquí podría incluso afectar a la humanidad misma? La mirada de Ningguang se volvió pesada mientras miraba a Venti y Zhongli. Los dos asintieron. En cualquier caso, ten cuidado. Una vez que terminemos las cosas aquí, debemos sellar este lugar. Afortunadamente, pocos se aventuraron alguna vez al monte Aokang. Eso les ahorró muchos problemas. El grupo siguió adelante, pasando junto a los Ilichurls que permanecían totalmente dedicados a su extraña adoración. En un momento, Diluc incluso le dio un empujón, pero el Ilichurl no reaccionó en absoluto. Estaba completamente inmerso en su propio mundo. Tartaglia había querido matar a uno solo para probar cosas, pero los demás lo detuvieron. Después de todo, los Ilichurls eran criaturas lamentables en el fondo. Normalmente, encontrarse con ellos significaba matar en defensa propia. Pero ahora, cuando no hicieron ningún movimiento para atacar, sería cruel derribarlos. A través de pasadizos sinuosos fueron, encontrándose con cientos de Ilichurls más. Al igual que antes, todos eran iguales. Arrodillados devotamente, inclinándose cada pocos pasos, su piedad inquebrantable solo aumenta la inquietud. Nadie sabía cuánto tiempo pasó antes de que llegaran a una enorme puerta. En la puerta estaban grabados símbolos extraños, no la escritura de Teyvat. Y ni siquiera Zhongli los reconoció. La puerta se abrió ligeramente. Una barrera de luz azul selló todo lo que había dentro,
pero Ilichurls entraba continuamente a través de ella. ¿Deberíamos entrar y echar un vistazo? Kekin miró hacia Rayen. Él se encogió de hombros. Como ya estamos aquí, vámonos. Con eso, Rayen entró primero. Los demás lo siguieron de cerca. La barrera no ofreció resistencia alguna. Sin obstáculos, entraron en la cámara que había más allá. Detrás de la gran puerta había una gran plaza. Aquí, la energía púrpura negra se reunió en una densidad opresiva. Los Ilichurls se detuvieron en los bordes exteriores, arrodillados reverentemente en el suelo, inclinándose una y otra vez, pero sin atreverse a ir más lejos. Capítulo 340, 340, Venti contempla su estatua invertida. El hedor a sangre llenó el aire y se filtró en las fosas nasales de todos. Xiao inmediatamente frunció el ceño. Algo anda mal. Manténganse alerta. Con un movimiento rápido, hizo girar su lanza y se colocó al frente del grupo. Mirando una vez a Zhongli. Xiao respiró hondo antes de liderar el camino más allá de los Ilichurls, moviéndose hacia el núcleo que estaba envuelto en una siniestra energía de color negro púrpura en la distancia. No habían caminado más de unas pocas docenas de metros cuando Xiao de repente se quedó paralizado en su lugar. Levantó la cabeza y abrió mucho los ojos ante la extraña vista que se cernía sobre él. Xiao maldijo, nunca en su vida había presenciado algo tan absurdo. Era una estatua. Una estatua divina. Una estatua suspendida boca abajo. Pero ninguna de las estatuas de los 7 de Zhongli. Este estaba invertido, encadenado, colgado del cielo. Lo que debería haber irradiado santidad, en cambio, exudaba un aura escalofriante y grotesca. En su centro había un núcleo que pulsaba con una energía siniestra. Claramente, el aura espeluznante que llenaba el aire emanaba de ese mismo núcleo. Eso es. Los ojos de Yan se abrieron por la sorpresa, dejándola momentáneamente sin palabras. ¿La estatua de los 7 de Venti? Kekin gritó de incredulidad. Todos los demás volvieron sus miradas hacia Venti. Normalmente, el rostro del bardo siempre estuvo despreocupado, pero ahora un raro escalofrío se había apoderado de su expresión. Después de todo, él era el Anemo Archon. La estatua de los 7 era su símbolo. Es cierto que nunca había estado particularmente apegado a sus estatuas, pero aún así, ¿no fue esto un insulto demasiado grande? Robar su estatua de Mondstadt y transportarla hasta Liyue era una cosa. ¿Pero colgarlo boca abajo con cadenas? Y peor aún, ¿utilizarlo como una especie de experimento retorcido? Incluso el dios más tolerante se enojaría ante una humillación tan descarada. Diluc y los demás también sintieron que se enfurecían. Sí, Venti podía llevar su libertad al extremo, pero seguía siendo el arconte de Mondstadt, su cara misma. Y ahora, frente a tantos testigos, su estatua de los 7 estaba colgada así. ¿No fue esto nada menos que una bofetada a la dignidad de Mondstadt? ¿Qué diablos está tratando de lograr la Orden del Abismo? Las cejas de Lisa se fruncieron con fuerza. Todo lo que tenía delante había ido mucho más allá de su ámbito de comprensión. Venti chasqueó la lengua, disgustado. En lugar de la Orden del Abismo, es mejor preguntar qué está planeando Aether. Soltó una risa breve y aguda. No recuerdo haber firmado ningún contrato con el que implicara robar mis estatuas. Lumine se movió incómoda, su voz era pequeña. Lo siento. ¿Por qué disculparte, Lumine? No es que tú hayas hecho esto. Yan dejó escapar un suspiro y se masajeó las sienes con cansancio. Un asunto no tiene nada que ver con el otro. No descargaremos nuestra ira contigo solo porque eres su hermana. Pero sigue siendo mi hermano. Murmuró Lumine en voz baja. Los demás dejaron pasar las palabras sin hacer comentarios. Reprimiendo su malestar, Xiao avanzó hacia el área debajo de la estatua. Allí, 3 cuerpos yacían tirados en el suelo, todos vestidos con ropas de nativos de Liyue. Eso era lo que más temían Ningguang y los demás. El lugar apestaba a corrupción ritual, parecía inquietantemente el lugar de una perversa ceremonia de sacrificio. Si ciudadanos inocentes de Liyue hubieran sido arrastrados a esto, sería un asunto grave. Liyue bien podría exigir justicia. Pero si el abismo estaba detrás de esto, eso sería mucho más difícil de afrontar. Xiao se agachó y examinó los cadáveres cuidadosamente antes de mirar hacia atrás. Están todos muertos. Ha pasado un tiempo desde que sucedió. Kekin se frotó las sienes con voz pesada. ¿Puedes decir quiénes eran? ¿Podrían ser de King's Village? Xiao negó con la cabeza. A juzgar por su vestimenta, son acaparadores de tesoros. Ante eso,
Ningguang y los demás dejaron escapar un suspiro de alivio. Mientras no fueran ciudadanos comunes y corrientes de Liyue, eso era suficiente. En cuanto a los acaparadores de tesoros, poco importaba si vivían o morían. La mayoría de los atrapados en Liyue terminaron pudriéndose en prisión de por vida. Morir aquí o en una celda, estrictamente hablando, había poca diferencia. ¿Puedes decir cómo murieron?, preguntó Zhongli en voz baja. Xiao giró suavemente el cadáver. Frunció el ceño mientras lo examinaba por un momento, y luego respondió. Los dos de la izquierda, solo heridas externas, no internas. Las heridas están en sus cabezas. Parece que, ¿se mataron a golpes en la cabeza? Xiao chasqueó ligeramente la lengua, su expresión un poco extraña. El corazón de Zhongli se hundió y suspiró. Este lugar realmente hechiza la mente. ¿No es de extrañar que haya sentido una oleada de irritación aquí? Probablemente deberíamos destruirlo después. ¿Qué pasa con el otro? Ante sus palabras, Xiao miró a Kla y los demás. Ganyu y Claude Ritane entendieron, por lo que sacaron a Kla, Naida y los demás de la plaza. Solo después de asegurarse de que no podían oír, Xiao habló en voz baja. Tono grave. La forma de muerte es bastante horrible. La sangre fue completamente drenada, los órganos internos ya se han podrido y el rostro está retorcido por la agonía, como si hubiera sufrido una tremenda tortura antes de morir. Tan pronto como terminó, Paimon dejó escapar un grito, se lanzó a los brazos de Rayen y enterró su rostro en su pecho, temblando mientras se cubría los ojos. Rayen frotó suavemente la cabeza de Paimon y suspiró. ¿Qué forma tan absurda de morir? Entonces, ¿este es realmente un terreno de sacrificio malvado? No necesariamente. Zhongli negó con la cabeza y dijo en voz baja. Puede haber sido causado por esa extraña fuente de energía en la estatua invertida. En cualquier caso, destruyamos esa esfera primero. Luego busca en los alrededores para ver si hay algo más inusual. Ante esto, Xiao asintió, agitó la mano y un chorro de viento negro barrió los cadáveres hacia un lado. Solo entonces continuó explorando detrás de la estatua. Zhongli hizo un gesto a Moncarver y a los demás para que siguieran a Xiao, en caso de que corrieran peligro. Después de hacer todo esto, el grupo finalmente se acercó a la estatua invertida. Pero cuanto más se acercaban, más fuerte se volvía esa fuerza corruptora de mentes, y la expresión de Venti se volvía cada vez más amarga.